Más una vez, bienvenidos a todos a esta aula abierta sobre psicología, sobre cuerpo, sobre hacer puentes con estas dimensiones y por qué será interesante hacer puentes con estas dimensiones. Y estoy viendo los que se van juntando. Bienvenidos a los que estáis llegando ahora. ¿Y por qué escogimos este tema, ¿no? Los grupos que habitualmente frecuentáis estas aulas son grupos muy heterogéneos. Algunos son alumnos nuestros o compañeros de profesión, ya trabajan con el cuerpo también. Otros son curiosos o no saben muy bien cómo se hace este puente o tienen ya trabajo de alguna forma incluyendo el cuerpo, pero están interesados en la psicoterapia. Entonces voy a intentar usar un lenguaje lo más neutro, entre comillas neutro, lo más fácil posible para que, bueno, las diferentes áreas pues sea más fácil que podamos llevar todos juntos algo, ¿no? ¿Y por qué este tema de cuerpo y de psicología? Es verdad que no se para de evolucionar y de intentar encontrar mejores formas de poder ayudar a que el sufrimiento humano pues sea cuidable, ya no digo tratable, cuidable. Sufrimiento humano lo tenemos todos. Lo que el psicoterapeuta, lo que el cuidador hace no es trabajar con el dolor. El psicoterapeuta o el cuidador, de alguna forma, que cuida de una forma más integradora o holística, se dedica a trabajar y a cuidar del sufrimiento humano. El dolor es algo que es inherente a la vida, la tristeza, la alegría, el miedo, la rabia, las emociones básicas, lo agradable, lo desagradable, forma parte de la experiencia humana. Cómo lo viva cada uno puede ser con más sufrimiento, con menos sufrimiento, y entonces ahí, en esa gestión de mi yo interior y mi yo exterior y con el mundo, pues llegan los profesionales del cuidado a intentar mediar o intentar traducir mejores formas, mejores recursos, ayudar a la persona que se conecte mejor con sus recursos para poder negociar con esas sensaciones, emociones. Y lo que sabemos, de lo que vamos sabiendo de cómo se construye el ser humano, es muy importante conocer la historia del ser humano, no solo la sistémica y la parte transgeneracional, que es súper importante. Es importante todo, ¿no? Pero hacer puentes con todo es lo más difícil es. Pero conocer la historia de nuestra historia familiar, varias generaciones, árbol genealógico, por supuesto, es súper importante. Pero hay cosas que al psicoterapeuta muchas veces le falta, al psicólogo, que es conocer también la historia de la humanidad, para conocer los ciclos, para conocer qué es lo que pasaba antes, cómo se interesaba por el conocimiento, pues en la antigua Grecia o antes. Hay mucha información y es una información que nos ayuda a conocer ritos, rituales, repeticiones. ¿Mm? Entonces, la psicología como ciencia en realidad ya existía en la antigua Grecia. Lo que pasa que era considerada una ciencia que era el estudio del alma. Psicología la definición era el estudio del alma. De la filosofía nacen las ramas todas, como primera ciencia, y la psicología es una de las más potentes, el estudio del alma. Entonces, el concepto de los filósofos de quién soy yo, qué es la muerte, qué hay más allá, el poder, la lideranza, todo eso ya era hablado, ya era discutido, ya era tenido en cuenta como bases del sufrimiento humano, las relaciones, con un lenguaje de aquella época. ¿No crees que sí tan diferente del nuestro? Pero en algunas cosas sí. Pero ya había como tema de base que para la enfermedad física había también una enfermedad mental o del alma, tanto que el propio Hipócrates decía que mucho antes, el padre de la medicina, decía que mucho más importante que estudiar la enfermedad que tiene una persona, es importante estudiar la persona que tiene la enfermedad. Eso ya en la antigua Grecia, antes de los filósofos, antes de Sócrates. Todo esto para, no os voy a soltar el rollo hoy de la historia de la filosofía ni del ser humano en todos esos detalles, eso lo podréis leer o quien está haciendo la formación tendrá más detalles sobre eso. Estoy iniciando mi aula, mi discurso con vosotros, mi narrativa, si la queréis llamar así, porque es importante entender que la psicología, la propia psicología, ha sufrido varias alteraciones. En un primer momento era más ligada a algo que era el estudio del alma, entre comillas considerado más esotérico, que quiere decir en realidad conocimiento de algo de dentro, lo conozco porque lo siento dentro, para después pasar la Edad Media, que fue una gran época, para transformar
todo eso en algo que podía ser no tan benéfico para el control que había, sea la religión, sea todas las cosas maravillosas y no tan maravillosas que existían, y lo que era el estudio en sí universitario, científico, tembló bastante. Había otros intereses, otras épocas, guerras, otros intereses. Entonces, saltando un montón de siglos, casi 9 o 10, vamos a la época más racionalista, darwiniana o antes de Darwin, con Descartes, con Newton, en que el racionalismo, el materialismo se impone y entonces todo lo que es esotérico, todo lo que es espiritual considerado religioso, da mucho miedo porque necesitaban, por un lado, poner orden y al mismo tiempo cuidar del sufrimiento humano. Y entonces, mucho después, nace de mano de los médicos, principalmente, el estudio de la psicología, pero ya no conectada con el alma, sino conectada sobre todo con el cerebro, con la mente, considerando que la mente está en el cerebro. Si es que está, que no sabemos todavía muy bien, y en fin, pero bueno, pensando con la cabeza y pensando que la mente está en el cerebro, sí, el estudio de la psicología empieza a desarrollarse, pero sobre todo como estudio del comportamiento humano y como estudio del pensamiento, pero desconectado de la parte más de alma, de la parte de la regulación emocional que empieza a ser ahora y por supuesto de la parte espiritual, porque era como no ser serios o científicos, o era quitarle algo a lo que sería de la medicina. Entonces, hay una división que se llama la división dualista o cartesiana, que hace con que la psiquis se estudie por los que estudian la psique, la mente y luego la neurociencia, y el médico estudia la parte orgánica, el cuerpo, pero uno no habla con el otro. Algo que está empezando a cambiar, pero el ir al médico y hablar de algo que me aqueja orgánicamente no se le plantea de que pueda ser porque está con mucho estrés o mucha angustia. Ahora ya se empieza a hablar del estrés, pero si vengo con una queja del riñón o de mis huesos o de mi parte circulatoria, de mi visión, es observado en ese órgano, en ese sistema, pero no se hace puente con la historia psicoemocional que la persona tenga o por si estoy pasando por un divorcio o por una fase más desafiadora. Entonces es como el médico estudia desconectado de la emoción su propio proceso de formación como médico, el psicólogo estudia su proceso de formación desconectado del cuerpo y nace en el medio de entre la medicina y la psicología, otras líneas de intervención para el cuidado del sufrimiento humano, que empieza a ser la psicoterapia, que ya es diferente de la psicología, diferente de la medicina, porque trabaja con proceso, no solo con el estudio de la mente y el comportamiento, sino también estudia el proceso por el cual nos construimos, el proceso por el cual seguimos en evolución y en vínculo, y hay muchas modalidades. Pero sobre todo lo que interesa para hoy es que una de las modalidades, de las 21 modalidades de psicoterapia que existen hoy, consideradas científicas o aprobadas consideradas por la OMS como válidas para aliviar el sufrimiento humano, están las psicoterapias corporales. En las psicoterapias corporales se incluye el cuerpo como forma de saber que todo lo que nos ocurre a todas las dimensiones, ocurre también en el cuerpo, y que ocurre que vosotros, como sois personas y sois humanos, estoy segura que cuando estáis tristes, el cuerpo da señal, no es solo la mente. El pecho se hunde, me duele la barriga, me quedo cerrado, no quiero ver a nadie, quiero ver a todo el mundo, me dan ganas de comer mucho o me dan ganas de no comer nada, o tomo drogas o tengo ganas de tomarlas o me vuelvo agresivo, o cuando tengo rabia tengo acidez o no me doy cuenta de lo que tengo y simplemente luego me quedo agotado. Pequeñas sensaciones, grandes sensaciones, el cuerpo nos está dando señal todo el tiempo. Algunas personas muy conectadas con el cuerpo, más atentos a su cuerpo, se dan cuenta más. Los que están menos conectados con el cuerpo no le dan atención y parece que ocurre menos, o van evitando tomando cosas para evitar el contacto con lo que puede ser doloroso a nivel orgánico. Entonces tenemos las psicoterapias corporales que estudian la psiquis y estudian el cuerpo e intentan hacer un proceso más profundo y tienen entrenamiento para eso, formación. Y sobre todo las psicoterapias corporales empiezan a estudiar la forma del cuerpo. Porque una persona que de hecho es alegre, segura de sí propia, tiene un lenguaje corporal determinado. Mueve más las manos, mira más de frente, tiene el cuerpo más adelante, el cuello más esbelto, coloca sus pies con más firmeza en el suelo, hace ruido al llegar. Hay una serie de cosas en su andar, en su forma de comunicar, en su forma de mirar,
que dicen estoy aquí. Al contrario, otras personas, estoy hablando de extremos, por supuesto, hay muchos colores, personas más inseguras que tienen miedo de romper el silencio y entonces su cuerpo es más cerrado, quieren ocupar menos espacio, respiran haciendo menos ruido, su caminar es menos ruidoso porque no quieren hacerse notar. El propio cuerpo hace micromovimientos de los muchísimos músculos que tenemos para cerrar un poco los hombros, acortar el cuello, por ejemplo. Y todos nosotros tenemos un lenguaje corporal. Y en base de ese lenguaje corporal que ya habla mucho del ser humano, de si ha tenido o está en una posición de confrontación o de alegría o de bienestar y de recepción o de miedo, en que cierra el pecho, o de masoquismo, en carga la espalda, en que es más pesado, o de muy mental y no mira los ojos y está mucho más aéreo y guarda el silencio y observa más que habla, al contrario de otros que hablan más que observan. Todo eso son comportamientos que dejan una marca en el cuerpo, porque son estructuras de movilidad de ese traductor que es el cuerpo, que lo va haciendo pues desde que es pequeñito y va lidando con su ambiente, junto con la genética que trae y la epigenética, con ese cuerpo que le ha tocado de alguna forma y de la forma como lo alimentan y le alimentan y de la forma como le cuidan o lo descuidan, ese cuerpo va haciendo respuestas, intentando siempre adaptarse lo mejor que puede, intentando sostener la alegría, el placer, el dolor, y lo que le sirve lo va memorizando. Lo que le sirve a ese cuerpo, a esa persona, junto con su mente, su alma, su cuerpo, que le sirve los gestos que me identifican y que tienen que ver con mi perfil y mi personalidad, son gestos que están todo el tiempo diciendo cómo me he construido. Un psicoterapeuta corporal observa el cuerpo de forma diferente que otra persona. Observa el tono de voz, observa cómo la persona se sienta, cómo llega al consultorio. Ahora que estamos muchos online, si mira o no mira, lo que es la forma como oye, la forma como hace pausas, la forma como se viste, eh, la forma como cierra los ojos y está en contacto. Todos los movimientos, sin que esto sea obsesivo de manera ninguna, es una danza, es una cosa orgánica, una cosa fluida. La forma como estamos y nos colocamos en el mundo, hay incluso la elección de colores para vestir, nuestra escucha activa o selectiva, todo esto dice mucho del cuerpo. Estudiar junto de la psiquis, junto de las emociones, el lenguaje del cuerpo es fascinante. Las partes de mi cuerpo que son más, tienen más energía. Es curioso que hay personas que son necesitan mucho tener el control de todo y necesitan tener mucha atención para aquello que dicen y hacen, y después a veces tienen mucha fragilidad en las muñecas, en los tobillos, en las puentes. O hay personas que cuando están muy nerviosas tosen, hay personas que se les compone el estómago. El lenguaje corporal de cada uno en estado adulto ya nos cuenta una historia. Y nosotros, en cuanto cuidadores, si queremos ser cuidadores, es bueno que sepamos indagar y observar qué cuerpo es ese que nos llega, que traduce lo más íntimo. Porque crear una saludable intimidad no es solo desnudarse y penetrar. Eso está muy bien, es la sexualidad, espero que la tengáis y sea muy buena. Pero intimidad es desnudar el alma. Yo puedo tener sexo con una persona y no tener intimidad. Desnudar el alma sin juicio, desnudar el alma y poder respirar, esa respiración del parasimpático que dice estoy seguro. Y entonces mi alma se abre, mi memoria también, me acuerdo de cosas que no me acordaría con otra persona con la cual no me siento tan seguro o tan segura. Entonces la intimidad se expresa porque el cuerpo relaja, porque entre otras muchas cosas bioquímicamente empieza a lo mejor a liberar más oxitocina, serotonina y otras cosas. Entonces, estudiar el cuerpo es fundamental, pero no solo el cuerpo y la forma, sino estudiar también el cuerpo orgánico, porque siempre está allí. Que yo sepa, ninguno de vosotros deja las hormonas en casa cuando va a un concierto, ¿no? ¿O sí? ¿Dejan las hormonas en casa? ¿Dejan la pituitaria y todo? ¿No? Ah, menos mal. No dejan el hígado, no dejan los riñones, ni la corriente sanguínea, ni el corazón, bueno, menos, ¿no? Tampoco, ¿no? Bueno, entonces si vamos con todo, qué bueno sería poder, como cuidadores, incluir todo e incluso sentir cuando una persona cambia su tono de piel,
abre más los ojos y las pupilas se dilatan, cambia el tono de voz, darme cuenta que está empezando a entrar en estado de alguna inseguridad y está liberando más cortisol. Entonces, como terapeuta, a lo mejor tengo que bajar un poquito el tono de voz, me dar cuenta que necesito, a lo mejor no será el momento para confrontar a la persona, porque además la confrontación ni siempre es lo más adecuado, porque la persona ya está harta de agresiones, entonces mucho más invitarlo que confrontarlo suele ser llamarlo los recursos en vez de llamar las defensas. Entonces, ¿cómo sería incluir el cuerpo de manera que intimemos de forma de que creando un setting seguro podamos conectarnos con lo mejor de nosotros? Porque la puerta de mi alma a través del cuerpo se abre cuando sobre todo la invitación viene de alguien fiable, confiable. La invitación cuando viene de alguien que critica, que observa, que está esperando algo, eh, es difícil, es diferente. Por lo tanto, hablar, cuidar, trabajar, aprender de nuestro cuerpo y del cuerpo del otro, en este momento yo creo que es imperativo para poder hacer un trabajo bueno con el otro, no solo procesos mentales, que son importantísimos, no solo el discurso, por supuesto, no solo hacer pruebas proyectivas, etcétera, sino llegar más lejos. Y ya no solo hablo del cuerpo de la persona que atiendo o de los cuerpos en un grupo terapéutico, si es el caso, es la necesidad del estado de atención, de cuidado y de conciencia del cuerpo del terapeuta, del psicólogo, del psicoterapeuta. Porque mi cuerpo necesita ser un buen modulador, un buen invitador para el otro, y yo no puedo fingir que no tengo cortisol, o la tengo o no la tengo. Por eso el estado interno del terapeuta es tan importante en la clínica. Cuando un cliente dice, llego aquí, me siento tranquilo, tu mirada, llego aquí, parece que mi cuerpo cambia, es siempre un buen señal para el terapeuta. La sensación que se tiene que viene en el reptiliano son sensaciones de alerta que me dicen cómo se llega al espacio que promuevo para que haya el encuentro y cómo va a ir siguiendo. Entonces nuestra antena necesita ser afinada, la antena del terapeuta, porque el mayor instrumento de trabajo en la clínica, que es bueno tener varios instrumentos de trabajo, a lo mejor preguntas, elementos, hasta aparatos si tenéis, pero no hay ningún instrumento más poderoso que el terapeuta como persona. Su cuerpo, su corazón, la forma como se coloca, el espacio y el setting que crea. Es totalmente lo más efectivo, el vínculo. Yo soy psicóloga de origen. Me formé en la parte más académica, conservadora, cognitivo-comportamental en primera instancia. Fue interesante para mí. Nada de lo que estudié, por mucho que ahora lo aplique de forma diferente, lo pongo fuera. Creo que es interesantísimo. Sin duda hoy me considero mucho más humanista, aparte de corporal y algo más biointegrativo, después de ter encontrado toda la parte neo-raishana y haber encontrado las corporales, haber tenido una inspiración muy grande de biosíntesis y de la parte espiritual y ahora de la biología y la neurociencia, porque este trabajo nos hace, sin duda, estar formándonos siempre y autorregulándonos siempre. Es muy difícil un terapeuta dar lo que no tiene. Y como psicóloga de origen, me faltaba mucha cosa. La universidad te da muchos conocimientos, bueno, te da algunos. Como decía un profesor mío de la universidad, el programa que vais a tener que estudiar es este. Lo que yo voy a conseguir dar es esto. Lo que vais a retener para vuestra vida es esto. ¿Queréis seguir aquí dentro del aula? Y yo diciendo para mí, esto es deprimente. Y encima nos quedamos todos. O sea, ¿es esto? ¿Él va a dar esto? ¿Vamos a retener esto? Es efectivo, le decía yo, pero aún así me va a servir para la vida. Dice, depende. Un profesor fantástico, yo tuve una universidad, dice, depende de lo que hagas con eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, si eso es estudio el comportamiento a nivel de la psicología y nos damos cuenta de que seguramente, no sé aquí, los terapeutas que hay, psicólogos, muchas veces nos buscan en la escuela, que ya tiene bastantes años y que hemos ido modernizándonos y volviéndonos mucho más contemporáneos, incluyendo todo lo que nos es posible para ampliar nuestra intervención, lo cual estoy encantada con eso, porque me encanta estudiar y aprender y viajar por el mundo entero, que lo hago, y nutriéndome a mí personalmente, llevándolo eso para mi vida,
para mi trabajo también, para mi vida primero como mujer, como madre, como compañera que soy. Este fin de semana celebré mis 31 años de relación, 27 de casadas más 4 en pecado, o sea, 31 de relación. Y eso por eso digo que la profesión de psicoterapeuta, incluyendo el cuerpo, es la profesión mejor del mundo porque es obligado, a no ser que quieras hacer otra cosa, a llevarlo para tu vida, para tu relación, intentar hacer lo mejor que puedas, ser mejor persona y darte cuenta de lo incompletos y imperfectos que somos, ¿no? Entonces hay que llevar todas estas cosas para nuestra práctica, no solo de clínica, sino de nuestra vida, que es esa tal coherencia para que el otro sienta que no porque tenga todo el mundo que estar casados o juntos 20, 25, 30, puedes no estarlo, pero estar gestionando bien tu vida o gestionando bien esa transición. No es obligatorio todo el mundo tener la parejita, el perro, el gato, la casa en el campo y ir a visitar todos los domingos a tu suegra. Nada de eso. Cada uno tendrá la vida que tenga que tener y desde que la esté cuidando. Entonces, la psicología es una área importantísima, pero tiene que saber incluir el cuerpo, el proceso. El psicoterapeuta también tiene que saber incluir el cuerpo orgánico. El médico tiene que saber incluir la psicología. Mi sueño es que podamos trabajar cada vez más en equipo todos y que todos podamos también navegar un poquito en las otras áreas sabiendo qué es lo que podemos incluir o no. Cuando incluimos el cuerpo no quiere decir que el psicoterapeuta que incluye el cuerpo y que también es psicólogo o no, o tiene otra área, pero es psicoterapeuta, va a hacer un acto médico. Yo no voy a trabajar la enfermedad de la persona, pero sí la relación que la persona tiene con la enfermedad, con lo cual puede hacer puentes fantásticos a la hora de su proceso de recuperación de salud o de abrazar la muerte. Y abrazar la muerte bien, porque es bueno tener una buena muerte. Para eso hay que tener una buena vida. Entonces, el cuerpo, incluir el cuerpo y hacer puente con la psique y con la mente, yo creo que no es posible más atrasarlo, se dice en castellano, ¿no? Atrasarlo. Saberlo incluir para saber trabajar con él y saber que no es solo la forma, sino que también están ocurriendo procesos neurobiológicos dentro, es un conocimiento que el terapeuta necesita tener. El dolor en el pecho, cuando un disgusto, ¿eh? El no pasarme la comida, las famosas bolas en la garganta, en la tripa. ¿No os habéis dado cuenta posiblemente de que cuando estáis con una persona, los que sois terapeutas o psicólogos, si realmente estáis estableciendo una relación de vínculo bonita, profunda, a veces el cuerpo, mucho más en presencial, tiene impulsos. Tenéis ganas de tocar a la persona o de proponerles algo. Y lo hacéis instintivamente. Muchos alumnos nos buscan, nos dicen eso. A los osteopatas les ocurre mucho. Osteopatas masajistas que trabajan hace mucho tiempo dicen, no sé lo que pasa y por eso vengo a saber lo que pasa mentalmente, porque estoy con la persona, hago un trabajo con la persona y tiene un ataque de llanto, o tiene una memoria, o entra en proceso y entra una depresión o entra una alegría muy grande. Y entonces algo pasa que desbloqueo, claro, porque el cuerpo guarda energía y guarda en su fisiología nuestra historia. Y si no ha sido descargada y regulada, el trauma, el estrés, la alegría también, está registrada en la fisiología, en los 12 pares craneanos, en nuestros rituales y trillos del estrés, la pituitaria, el hipotálamo, la adrenal, los trillos del estrés, está todo ahí. Entonces todo esto lo vamos a ir estudiando durante la formación, por eso en este momento, tanto en la formación de habla española, la promoción número 9 ya, que ahora es B-Learning y que tenemos ahora alumnos de muchos lugares, que tenemos aquí algunos alumnos que se van enganchando ahora, ¿verdad? Me alegra veros y espero conoceros en persona también en breve. Claro. Y la promoción de portuguesa, que es ya la número 21, y la inglesa, que la abriremos también en breve, en los próximos meses. Cada vez nos buscan más personas del mundo entero, ahora que el mundo cambió a este lugar híbrido en que vamos a poder también tener tanto presencial como también digital, y también poder trabajar cuerpo, todas estas áreas que se abren. La necesidad y las preguntas que recibimos de estos profesionales que realmente nos dicen, es que yo sé que tengo que incluir el cuerpo y yo sé que a mi cuerpo le pasan cosas y sé que cuando vivo mi experiencia mi cuerpo cambia, entonces tengo que aprender más y mi mente también.
Y antes de pasarnos a las preguntas y a lo que podemos ampliar de este tema de juntar la mente y el cuerpo, algo que lo hacemos también cuando también en otras especializaciones que tenemos en la escuela, como psicosomática epigenética, etcétera, como terapia de pareja también. La mente miente, pero el cuerpo no miente. Yo me cuento muchas historias y muchas veces tenemos nuestras fantasías y estamos apasionados por nuestra historia y nuestros dolores, pero el cuerpo, si no cuidamos bien de haber una coherencia entre la mente y el cuerpo empieza a dar señales. El lenguaje de los dolores, de los bloqueos o de las enfermedades es fascinante para entender que es otro lenguaje que el cuerpo tiene para decirme cosas que no le gustan o que quiere alterar o que le gustan. Entonces os invito a que reflectamos, hagamos una reflexión juntos de cuánto es importante que el cuerpo, que siempre estuvo allí, sea cada vez incluido de una forma más sabia, más amorosa, con más respeto, para que podamos, tanto en individual como en pareja, como en grupos, nuestro cuerpo ser un instrumento de trabajo y sea una inspiración para entrar en esa vibración, como sea la posibilidad de encontrar los recursos mejores de nosotros que no son solo mentales, sino son también corporales. ¿Os parece bien? ¿Mi español está bien? Sí, no he dicho ninguna barbaridad todavía. No. Bien. Ok. Vamos a respirar entonces un poco y ver cómo me afecta incluso corporalmente esto que os he soltado ahora, del cuerpo. Vamos a ver qué movimiento mi cuerpo quiere hacer. ¿Qué es esto de incluir el cuerpo? ¿Qué me da ganas de hacer cuando oigo que tengo que incluir mi parte orgánica? Que la parte psicológica es súper importante, pero no puede ser solo. El lenguaje también de mi parte orgánica, en fin. Me gustaría ahora saber si queréis hacer algún comentario, podéis abrir los micrófonos si queréis. ¿Cómo es esto de incluir el cuerpo? ¿Tiene sentido? ¿Es loco? No, no. ¿Y creéis que es fácil trabajar esto en consulta, en sesión? ¿Os parece que es fácil incluir el cuerpo? No, ¿verdad? Pasar del lenguaje verbal al cuerpo y hacerlo de una forma fluida, sin que parezca un parche y sin que parezca